Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan nuevamente a otro estudio bíblico. Mi nombre es Luis López, me acompaña mi esposa Sandy López y hoy nos corresponde iniciar un nuevo libro y no voy a decir el nombre aún porque quiero hacer un paralelo. Esta es una ciudad que estaba en la costa, así que hay una ciudad que para mí siempre se ha parecido a esta ciudad. Les voy a decir tres características. Número uno, la ciudad que vamos a estudiar en la Biblia era una ciudad que estaba en la costa y habían muchas tormentas y huracanes por ahí. Número dos, era un depósito gigante de cultura. Había una cantidad de naciones y de empresas por ahí que también era conocida como muy independiente y muy rebelde, como no te metas con nosotros. Creo que para mí Corintios, la ciudad de Corinto, es muy parecida a Texas, ¿sí? Corinto era, en el tiempo de la historia, era una de las ciudades más influyentes, más independientes, más grandes, por eso dije, ¿verdad? Todo es grande en Corinto, no te metas con Corinto. Era muy parecida a la realidad que vivimos nosotros en Houston. La ciudad de Corinto fue destruida en el año 146 a.C. en una rebelión. Sin embargo, el emperador Julio César la reconstruyó en el año 46 a.C. Pablo estaba en Corinto y más adelante Sandy les va a contar el tiempo que él vivió en Corinto, pero alrededor de 50 años después de Cristo era cuando Pablo estaba escribiendo, después de haber vivido, conocido y experimentado la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto, como toda ciudad portuaria o en la costa, tenía ciertas características. Y hay tres lecciones fundamentales que nos deja el libro de Corintios. Número uno, nos enseña acerca de los principios de una vida cristiana madura. Pablo aborda y escribe diferentes temas en esta carta, en esta primera carta que le escribe a los Corintios. Habla acerca de los dones espirituales, habla acerca de la administración de los dones espirituales, habla acerca de la preeminencia del amor, habla acerca de las normas conyugales, la pureza de las relaciones sexuales. Ataca cada problema que él había identificado en Corinto y da instrucciones claras. Pero principalmente una vida cristiana madura no se alcanza express, no se alcanza de la noche a la mañana, sino siempre es un proceso, es un caminar con Cristo, es un aprendizaje diario. Lo segundo que nos enseña Corintios es una apologética humilde. Sandy, yo creo que la apologética es la habilidad de defender nuestra fe. Y creo que por muchos años se nos ha modelado una apologética agresiva, una apologética poco inteligente, quizás radical, y que cualquier persona que no quiera hablar de Cristo la tildamos ya de perdida y que no tiene solución. Pablo modela una apologética humilde, basándose en tres cosas. Pablo en ningún momento pone de frente sus logros. Él, más que eso, pone todo lo que él ha sufrido por el Evangelio adelante de sus logros. Jamás le oímos hablar de lo que él hace, sino más de lo que él ha pasado en la predicación del Evangelio. En segundo, en lugar de exaltarse a sí mismo, él señala siempre a la cruz, siempre a la obra de Cristo. Y por último, en lugar de hablar todo lo que hace en su fuerza, él lo hace en la fuerza de Cristo. En el poder que viene solo a través del vigor del que el Espíritu Santo da a todo aquel que decide vivir por la proclamación del Evangelio. Y por último, vivir una vida generosa. Casi hasta el final, Pablo toca este tema, pero durante el libro él habla cómo él, como pastor de la iglesia, él podía haber pedido un salario, pero él renunció al salario. Él levantaba sus propias finanzas con la construcción de tiendas de campaña y sin embargo siempre les habló, den con generosidad, den con abundancia, y ya en el capítulo 15 él dice, enviemos donativos a la iglesia en Jerusalén, a los hermanos en Jerusalén. Corintios entonces es un compendio, podría decirse es
una carta donde Pablo responde a los problemas más sobresalientes que tenían los cristianos en Corinto y cómo ellos, teniendo una vida cristiana integral, podían responder a cada una de esas situaciones. Y así es como empezamos entonces el libro de Corintios y hoy el capítulo número 1. Bueno, cada vez que miramos la palabra de Dios, realmente vemos panoramas similares a nuestra vida o que fácilmente se pueden aplicar a nuestra vida el día de hoy. Este es el caso igualmente de esta carta. Quiero entrar en los primeros versículos, los vamos a leer y hablamos un poquito de ellos. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Pablo inicia dejando en claro para quién es esta carta. Esta carta iba dirigida a la iglesia de Corinto. Pablo había tenido la oportunidad de estar allí, así que había conocido el grupo de personas que estaban en ese lugar. Así que lo primero que vemos es que Pablo conocía la iglesia de Corinto. Él conoció el tipo de personas que estaban ahí. Él conocía las ovejitas que tenía. Él sabía la variedad cultural que había, como decías ahorita. Conocía los desafíos de caminar juntos, de avanzar juntos, y que de seguro se iban a presentar situaciones. Pablo lo sabía. Interesantemente, Pablo vivió 18 meses en ese lugar y después de irse, es abordado también por un grupo de personas que vienen de Corinto a pedir consejo a Pablo en Éfeso, a decirle: tenemos problemas. Tenemos problemas en la iglesia de Corinto. Y para Pablo esto no fue una sorpresa, porque él sabía lo que sucedía, así que se dio cuenta que realmente después de su salida se habían presentado las divisiones, ¿verdad? Que habían diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de concluir situaciones, y cada uno tenía o peleaba su propia razón. Así que Pablo expresa en esta carta que él conoce la realidad y sabe del problema de la división. Lo segundo que quisiera mirar ahí es que Pablo hace un énfasis en que él ha sido llamado por Dios a predicar a Jesucristo. Pablo recibió la convicción de su verdadera misión. Él sabía que su misión no se trataba de agradar personas o de hacer lo que a él le agradaba. Realmente Pablo entendió que él había sido llamado a predicar a Cristo. Esa era su misión. Y cada uno de nosotros, de la misma manera, ha sido llamado por Dios a hacer uso de su habilidad y su talento para una misión específica. Y creo que es muy valioso que podamos mirar el ejemplo de Pablo, que ante nada él se detiene, sino que él sabe y cumple su misión. Cuando cada uno de nosotros entendemos que sin importar que si lo que yo hago es visto o no tan visto, si es tan importante o no a los ojos de las personas, si yo estoy realmente cumpliendo la misión que Dios me ha encomendado, si los talentos que yo tengo realmente los he podido poner al beneficio del avance del plan eterno de Dios, entonces yo tengo que sentirme satisfecho. A la larga no se trata de que yo use mis talentos solo para avanzar mis motivaciones individuales o egoístas o egocéntricas, sino que yo logre encontrar de qué manera esas habilidades o llamado que Dios ha puesto en mi vida funciona para el beneficio y la extensión del plan de Dios alrededor del mundo. Así que eso es algo muy importante. Y número 3, también quiero mencionar que Pablo menciona cómo el Señor nos ha hecho un llamado, y ese llamado es como una invitación que nos debe hacer sentir amados y bienvenidos, porque lo que hace esta invitación es hacernos parte de la familia y del servicio que Dios quiere que nosotros prestemos dentro de la familia de Cristo. Pablo incluye en su saludo, dice: esta carta no solamente es para los corintios, sino para todos aquellos que se profesen como seguidores de Cristo. O sea, esa carta no era una carta privada. Era una carta abierta, y es una carta que es para nosotros también, que cuando nosotros la leamos
nos damos cuenta que Pablo no la escribió solamente hablando a ese grupito de personas que estaban allí, sino que Pablo estaba visionándonos a nosotros mismos en ese momento y está diciendo ahí con toda claridad, esta carta es para todo aquel que profese a Cristo. Así que podemos aprender igualmente que en el tiempo de hoy nosotros vamos a experimentar básicamente los mismos problemas que presentaba la iglesia de Corinto, que va a ser fácil visualizarlos en nuestra vida y en nuestras congregaciones. ¿Y cuáles son los consejos que Pablo da? Porque esos mismos consejos aplican para nosotros hoy. Y vemos que él hace un énfasis continuo durante todo el capítulo sobre la unidad en Cristo. Y por último, Pablo nos presenta la gracia de la salvación, que es un regalo inmerecido, que es un regalo que yo recibo y que ese regalo incluye una paz que sobrepasa entendimiento. Y creo que es muy valioso que nosotros podamos entender que ese regalo que Dios nos ha dado, que es gratuito y que es inmerecido, es un regalo que nosotros debemos compartir, más ahora que vivimos en un mundo que desea encontrar paz desesperadamente, y nosotros tenemos el regalo que trae la verdadera paz. No es la paz que el mundo da, sino es una paz que sobrepasa entendimiento y que viene a raíz de aceptar esa preciosa invitación. Ahora que mencionaste que la carta era una carta abierta, es importante que entendamos nuevamente, tratemos de ponernos en los pies de Pablo. Pablo envió una carta que realmente traía soluciones no solo a la gente que actualmente estaba en la iglesia, sino también a las demás que estaban alrededor, a los que iban a venir, y eso nos incluía a nosotros, ¿verdad? Entonces, pero me ponía a pensar, cuando hay una ciudad, y la verdad es que ahora con la globalización y con lo fácil que es viajar ahora por todo el mundo, yo recuerdo, Sandy, que cuando Nico estaba en primaria, en la institución donde él estudió, habían 30 idiomas representados. O sea, estamos hablando 30 culturas, 30 países. Pablo le estaba hablando a un pueblo que estaba inmerso en muchas corrientes culturales, muchas corrientes religiosas, y es importante entender que nosotros nos vamos a hacer tal como la gente que nos rodea. Pablo estaba tratando de establecer estándares bíblicos de conducta, porque si no tenemos estándares bíblicos de conducta, los estándares que nos van a guiar son los estándares culturales que nos rodean, los estándares morales que nos rodean. Y ahí es donde entra en juego que cada ciudad donde vivimos, hoy día en el mundo creo que son muy pocas las ciudades donde hay solo gente de ahí. Ya creo que todas las ciudades y los países están tan mixtos ahora, pero tenemos que ser claros en eso. Pablo está dando las respuestas, dando un código de conducta espiritual y moral basado en la palabra. Entonces me llama la atención cómo empieza. Pablo empieza como un buen maestro. Les voy a leer el versículo 6. Dice, esto confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo va a empezar una carta que es bastante fuerte, pero Pablo no empieza regañando. Pablo empieza hablándoles positivo. Pablo empieza hablándoles como la ley del sándwich. Cuando tú tienes que llamar la atención a alguien, pones primero un pan, algo blando, das algo positivo, luego pones la carne, que es atender el asunto importante, y luego otro pancito para terminar suave la conversación. Pablo estaba empezando así. Pablo estaba diciendo, ustedes son gente que Cristo ha salvado y gente que está llena de los dones que Dios le ha dado y que están listos esperando el regreso de nuestro Señor. Y poco a poco él se empieza a meter. Por supuesto, los dones los atiende un poquito más en el capítulo 12, 13 y 14, los dones del Espíritu. Pero quiero resaltar dos cosas con las que Pablo empieza a hablar acá en el capítulo 1. Y es que el problema es que la iglesia cristiana en Corinto recibieron los dones del Espíritu, pero en lugar de ponerse a administrarlos y a servir a la comunidad, se pusieron a comparar que mis dones espirituales son mejores que tus dones espirituales y mis dones espirituales tienen más influencia que otros. Es decir, eso de la influencia ha existido toda la vida, el querer nosotros ser mejores o mayores o más populares o tener más seguidores o más likes, ha existido toda la vida, toda la historia de la humanidad. Pablo les está diciendo entonces los dones espirituales no pretenden servirnos a nosotros o hacernos más trending a nosotros, más populares.
pretenden servir a la comunidad de Cristo. Y en segundo lugar les estaba diciendo, cuando Cristo venga, nosotros vamos a ser hallados sin culpa, no por nuestros propios dones, no por nuestras habilidades, no porque somos muy buenos, no, sino la única razón por la que íbamos a ser hallados sin culpa es por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, si notamos, Pablo empieza a establecer ciertos pilares fundamentales a través de los cuales él va a presentar cada una de las respuestas que según las preguntas o creo yo los aspectos que él estaba en el espíritu cargado, porque lo escuchaba y quizás lo vio también cuando él vivió en Corinto. Creo que la carta nos presenta varios desafíos, ¿verdad? Y es importante que tomemos esos desafíos y los traigamos a nuestra realidad, a nuestra realidad de familia de fe, a nuestra realidad de congregación, de grupo pequeño. De qué manera estas cosas también se ven presentes en donde estamos. Mirando los versículos del 10 al 17, hay una riqueza en esos versos. Quiero leer algunos, no voy a leerles todo, pero el verso 10 dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Quiero leerles esta otra versión. Dice: pero amados hermanos, les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no discutan más, que reine entre ustedes la armonía y cesen las divisiones. Les ruego encarecidamente que mantengan la unidad en sus pensamientos y propósitos. La verdad es que Pablo manda un clamor, que es un grito a la iglesia diciendo: camina en armonía, camina en unidad. Me gusta cómo lo hace y me imagino un poco como la tarea de un papá con los hijos, cuando los hijos están creciendo y todavía hay tanta inmadurez en ellos y pelean por todo y discuten por todo y se luchan entre ellos continuamente, y el papá a veces en su desespero o la mamá dice: encarecidamente les ruego que ya no peleen más. O sea, la verdad es que Pablo estaba en esa misma postura diciendo: dejen las cosas de niños, no estén continuamente en peleas, sino busquen la armonía. Y me gusta ese verso, aunque creo que es un desafío muy grande, porque dice: sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. O sea, realmente es difícil cuando hay una cultura multicultural, valga la redundancia, cuando somos de diferentes culturas, creemos lo mismo, pero en cierta manera tenemos puntos de vista diferentes, edades diferentes, origen diferente. Se van a presentar divisiones. Eso es inevitable en cierta manera. Va a haber motivos por los cuales nosotros sintamos que no podemos caminar juntos. Pero ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo insta a la iglesia a decir: es tiempo de que camines en armonía y en unidad. Definitivamente, después de que Pablo se va de Corinto, no solamente surgen divisiones, sino que la iglesia misma empieza a ser permisiva. Muchos dentro de la congregación empiezan a ceder a la presión de la cultura externa, y entonces comportamientos inapropiados o de pecado empiezan a entrar dentro de la congregación. Y es el clamor de esta gente diciéndole a Pablo: ¿qué hacemos, no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si ahora tal vez algunos han empezado a vender sus principios y sus valores y han decidido vivir como vive la cultura de afuera? Y me encanta cómo Pablo, a través de esta carta, hace dos recomendaciones que yo creo que son muy valiosas para el tiempo que vivimos, porque creo que como cristianos vamos siempre a tener una presión cultural que nos persigue muy de cerca, y muchas veces podemos, a favor de la tolerancia, estar vendiendo la verdad o cediendo valores y principios que no deberíamos. Pablo llama a la corrección y a remover el pecado. Él dice: hay que hacer que algo pase para que ese comportamiento inapropiado cambie, pero aparte él dice: hay que remover todo lo que no nos debemos permitir. Pablo no dijo en ningún momento: tolérenlo, acéptense así, que cada quien haga lo que quiera para vivir en paz. No, porque eso sería una falsa paz. Lo que hace Pablo es decir: nosotros necesitamos aplicar corrección y remover todo lo que no le pertenece a aquellos que fueron llamados a ser santos. Creo que ese énfasis es muy importante, y creo que hace un
un énfasis sugerido a que esa unidad que tenemos como familia de fe es algo muy valioso, porque estamos unidos en la sangre de Cristo y tenemos que caminar con la firmeza de defender todo aquello que puede contaminar lo que Dios nos ha llamado a defender. Así que Pablo en varias partes hace el énfasis de la unidad, pero me encanta que también les lleva a reflexionar en una pregunta y les dice, ¿acaso Cristo está dividido? Porque empiezan ellos en el mismo capítulo a mencionar que yo soy de Pablo, que yo soy de aquel, que a mí me gusta es este predicador, y empiezan a generarse ciertas divisiones por gusto. Pero la verdad es que lo que hace Pablo es enfatizar en que lo que importa es el mensaje y no el mensajero. Que obviamente cada predicador tiene su propia manera y cada uno de nosotros tendrá gustos diferentes y personas que nos agrada más la manera como enseñan. Pero en el fondo todo va más allá del mismo predicador, porque no es el mensajero el importante, sino el mensaje. Y nos debe mantener la unidad del mensaje que predicamos. Así que es importante que eso también lo tengamos presente. Sandy, pues llegamos a un punto donde Pablo empieza a hablar y estoy pensando muchas ideas, pero recuerdo hace un tiempo estuvimos con Sandy sentados en una mesa en otro país y esa mesa estaba sentada mucha gente, todos escritores y gente de mucho recorrido ministerial. Que yo recuerdo que hasta un punto yo empecé a ver todos los que estaban en la mesa y quizás nosotros éramos tal vez los más jóvenes, los menos experimentados. Teníamos solo un libro escrito para maestros de niños y yo me sentí un poquito incómodo. Y creo que muchas veces nosotros creemos que la apologética o la defensa de la fe o la proclamación del evangelio está solo para cierto grupo de personas. Que solo un grupo de personas que está preparado, solo un grupo de personas que es inteligente, que ellos prediquen. Oye, lo que Pablo está diciendo y lo que voy a leerles a continuación, derrumba un poquito ese pensamiento de que yo necesito tener cierto nivel de inteligencia, cierto nivel de preparación para en realidad poder presentar el mensaje del evangelio. Miren cómo empieza Pablo este subtítulo en el capítulo 1, el versículo 18 y 19 dice de la siguiente manera: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que el poder mismo de Dios, como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Pablo empieza, ok, pausemos un momento, estamos hablando de un centro cultural, un centro donde están universidades grandes como Texas, un centro donde están centros empresariales y de ciencia grandes, como Texas también. Entonces, Pablo viene y derrumba el pensamiento que está en Texas y en cualquier parte del mundo, que es la inteligencia lo que nos hace llegar lejos. Pablo está diciendo aquí, espera un momento, que no es nuestra inteligencia, sabemos que es el poder mismo de Dios, el único que nos hace accesibles a la salvación. El punto clave y el crítico es que no todas las cuestiones de la fe las podemos entender. Hay ciertas cuestiones de la fe que solo tenemos que abrazar y creer. Pablo no está eliminando la inteligencia. No, señor. Los cristianos necesitamos la inteligencia para poder interpretar las Escrituras. Necesitamos la inteligencia para poder presentar la apologética, la justificación del mensaje de salvación. Pablo está hablando en esos términos por muchas razones. Dos de ellas es que, número uno, recuerden que los judíos estaban esperando a un Mesías conquistador, a un Mesías que viniera y arrasara con el imperio romano y les diera la libertad. Y por otro lado, los griegos, ellos se creían los super sabios, los super expertos, la cuna de la cultura, y que en realidad lo eran, pero ellos basaban todo al poderío de sus dioses. Ellos no creían en la reencarnación, y es más, ellos creían que la muerte era la muerte de la cruz, o morir como un criminal era lo peor. Entonces, para ellos Jesús era un chiste, como para los judíos también Jesús era un fiasco. Entonces, basado en el conocimiento de ellos, jamás iban a alcanzar la salvación. Por eso Pablo habla tan directo de la sabiduría humana y del conocimiento. Miren lo que dice a continuación. Dice, sin embargo, el verso 24, para los que Dios llamó la salvación
Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es en Cristo que tenemos la sabiduría y la inteligencia para entender el plan de Dios, para entender los caminos de Dios. Ahora bien, Sandy, tú anotaste un par de cosas que no quiero pasar por alto y quiero decirlas en este momento. Cuando nosotros presentamos la defensa del Evangelio, cuando nosotros, tal vez tú te vas a encontrar en una mesa como la que nos encontramos nosotros. Tal vez tú vas a presentar el Evangelio a alguien que es más preparado que tú, o más inteligente que tú, o tal vez alguien que ha estudiado más que tú. Es bien importante que nosotros entendamos dos cosas. La presentación del Evangelio, me gustó cómo lo escribiste, Sandy. El poder persuasivo yace en la historia y no en el narrador. Lo que va a traer a un corazón a Cristo no soy yo, no es mi inteligencia, no es mi léxico, no es mi habilidad, sino es el poder de Dios que está dentro de mí, que con compasión y compasión yo transmito a alguien que necesita esa misma liberación que yo alcancé cuando recibí la sabiduría y el entendimiento de Cristo. Wow. Y número 2, el ministerio cristiano debe ser un esfuerzo en equipo. No hay un solo ministro que puede hacerla todo. No somos eslabones únicos, capaces, superministros que podemos hacer todo para la salvación de las personas. Por eso Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, Dios da el crecimiento. Entonces tú no te tienes que preocupar de, uy, no, ¿yo qué le voy a hablar a esa persona? ¿Después qué voy a hacer? ¿Cómo? Tú no te preocupes, tú lanza la semilla. Dios se encargará de mandar al cuerpo de Cristo para completar ese mensaje. Además que me hiciste pensar en algo, y es que todo es un balance realmente, y creo que Pablo lo manifiesta de alguna manera al estar diciendo, busquen la unidad de pensamiento, de propósito y de misión. Yo recuerdo que hace muchas décadas atrás, en el pueblo cristiano no se hacía mucho énfasis en lo externo, ni en el estudio, ni en la preparación, sino todo era como súper espiritual. Y se descuidaban áreas que eran importantes también. Entonces cantaba cualquiera, predicaba cualquiera, los servicios eran extensos, no había mucho orden en muchas cosas y de repente se caían cierto tipo de errores y de religiosidades. Pero nos hemos ido al otro extremo, en donde ahora se cuida tanto la estética externa y no nos damos cuenta que en los dos lugares lo central era el mensaje y la capacidad de poder realmente tener una conexión con Dios de tal manera que a la hora que nos paremos a llevar el mensaje que Dios nos ha dado, realmente seamos efectivos espiritualmente hablando. Esa es la unidad de propósito, de pensamiento y de misión, porque, bueno, podemos no tener la estética y fallar en muchas cosas por falta de preparación, pero también podemos fallar por exceso de preparación y por pensar que tenemos todas las herramientas tecnológicas y habilidades en el tiempo moderno y perder el mensaje realmente porque ya no nos interesa pasar tiempo con Dios. Pensamos que la estética puede cubrir. Y la verdad es que no, porque puede ser como un tambor vacío, muy lindo por fuera, pero sin sustancia. Es realmente un balance al cual Dios nos llama como cuerpo para llevar el mensaje que finalmente es la misión, predicar a Cristo, igual que lo dijo Pablo al inicio. Su misión era predicar de Jesucristo. Y esa es nuestra misión, que aparte de que podamos tener la preparación y los recursos, realmente pasemos tanto tiempo en la presencia que el mensaje supera todo lo demás. Sandy, además la cultura en Corinto celebraba el poder, la influencia y la riqueza. Creo que ahí hay otro parentesco con Houston y con la cultura que vivimos actual. Eso es lo que se celebra, el poder, la influencia y la riqueza. Este capítulo tiene muchísima riqueza, nosotros tenemos que ir ya concluyendo por razón de tiempo, pero quiero leer unos últimos versículos donde nos muestran el orden de Dios. No necesariamente Dios celebra el orden, la influencia, el poder, la riqueza. Miremos lo que celebra Dios. El versículo 27 dice, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir
en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Qué poderoso, qué manera de abrir el libro. O sea, Pablo empieza, señores, no se trata de ser inteligente, porque Dios a lo inteligente lo llama necio. Y Él escoge, qué interesante que Él dice que Él escoge a lo despreciado del mundo, a lo que el mundo llama necio. Y para mí es inevitable pensar como muchas veces nosotros como adultos a veces despreciamos a los niños. Y no nos damos cuenta que a través de los niños Dios nos habla. No nos damos cuenta que en la etapa de los niños es que forjamos los discípulos más fuertes. Y la verdad, para ser franco también, a veces evaluando las generaciones, a veces nosotros vemos a esta generación como se le ha llamado una generación frágil, una generación que tal vez no conoce tanto la palabra como nosotros 2, 3 generaciones atrás sí nos la presentaron, sí nos prepararon, sí nos enseñaron. Déjame decirte que Dios va a usar a una generación que tal vez no está preparada como nosotros pensamos. Dios está levantando a los niños, Dios está levantando a los jóvenes, a lo que tal vez el mundo desprecia. Dios los va a empezar a usar. Y si en algún momento tú te sientes, yo no tengo preparación, yo no me siento capacitado, yo no he estudiado académicamente, no he estudiado en un instituto bíblico, tú tienes que entender que Dios escoge a lo que nosotros pensamos que no se puede usar. Dios escoge a lo que el mundo desprecia para que nadie se jacte, porque no es por nosotros. Recuerda, la obra de persuasión, la obra de cambio, el milagro de cambio, no yace en el narrador, sino en la historia. No somos nosotros, no son nuestras palabras, no es nuestra experiencia. Es la historia que presentamos la que tiene la habilidad de cambiar a las personas. Así que los invitamos a seguir navegando en este maravilloso viaje a través de la primera carta a Corintios. Gracias por habernos acompañado. De nuevo, las notas están en este episodio. Si quieres encontrar las notas para leerlas, creo que hubo bastante información que el tiempo no nos permitió conversar con ustedes, pero pueden ir a las notas y leerlo completo. Les motivamos, estudien la palabra, hay una riqueza infinita que siempre podemos encontrar cuando nos disponemos a llenarnos de ella. Muchas gracias por su tiempo, que Dios les bendiga.